bienvenidos. Vamos a orar para dejar ese tiempo en manos de Dios. Y bienvenida, Luisa. Dios, gracias te damos en esta mañana. Tu benevolencia nos muestra que tenemos un Dios bueno, un Dios que siempre es bueno. Dios, gracias te damos por la salvación y porque por la gracia que nos has dado no hemos recibido tu misericordia. Y pues Dios, estamos aquí un día más para darte gloria y te doy gracias por este tiempo, porque podemos tener una Biblia, porque podemos tener lo más de lo necesario y principalmente pues porque tenemos a Cristo. Eso es suficiente. Te doy gracias por los hermanos, tanto los que están aquí presentes como que algún día van a ver esto. Que el Señor sea para tu gloria y pues gracias que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, aprovecharon la semana, en esta semana para compartir el Evangelio con alguien. ¿Sí pudieron compartir el Evangelio con alguien? Sí, Ok. Y bueno, una de mis oraciones es animarlos pues a que sigan orando, y pidiéndole a Dios que abra puertas, ¿no? Para poder hablar de Cristo con otros. Y pues es bueno. Acuérdense, tanto el testimonio, tanto llevar a la gente a Cristo, es bien importante, pues. Ahora, las semanas pasadas, la semana, vamos a hacer como un recuento, ¿no? La semana 1 vimos como un recorrido de Génesis a Apocalipsis. Sí. Y vimos cómo a lo largo de la historia Dios salva a seres. ¿Para qué? Para su gloria. Dios está salvando a seres humanos para su gloria. La segunda semana analizamos cómo Dios es soberano, o la soberanía de Dios, y la responsabilidad del hombre, y cómo ambas encajan en el evangelismo. Y en la semana 3 miramos qué es el mensaje del evangelio, es decir, que Jesús vino, murió en la cruz, resucitó y ahora invita a personas a que se arrepientan y crean en Él, ¿no? A reconciliarnos con Él. Y pues finalmente, la semana pasada aprendimos a cómo compartir nuestro testimonio. Tú no estabas, Luisa, pero cómo compartir nuestro testimonio personal, de tal manera que a través de Juan 4 vimos cómo la mujer samaritana llevó a los de la ciudad a Cristo, ¿no? Eso es como un resumen para tener un recordatorio más o menos. Y bueno, la clase de hoy vamos a conversar acerca del testimonio corporativo de la iglesia local. Eso está por ahí en sus notas, el testimonio corporativo. Y pues bueno, el objetivo de la clase, Luisa, para ti que te añades, es prepararnos y animarnos a compartir el evangelio, ¿no? A ser evangelistas y pues a cómo usar el evangelio en todas las situaciones, tanto en nuestro trabajo como en la escuela, como en todos lados, ¿no? Eso es. Y pues bueno, algo también importante es que no buscamos pues la aprobación del hombre, sino la aprobación de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros? Muchas veces queremos como vernos, y realmente es la aprobación de Dios. Que Dios ve nuestro corazón, pues cuál es la intención de evangelizar. Muchas veces es esa parte de pues que los demás me vean, ¿no? Entonces, ahora en primer lugar vamos a estudiar de qué manera la iglesia local proclama el evangelio cuando se reúne. Eso está ahí en el puntito 2, no sé si lo alcanzan a ver. De qué manera. El número 3 es cómo usar la reunión corporativa en nuestro evangelismo personal. Y el 4, cómo nos anima la iglesia a ser fieles en el evangelismo. Y pues bueno, ahí ayúdame, hermano Rodolfo, a leer Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Está en la nota, y si no, búsquelo. Sí, y si lo busca en su Biblia también está bien. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Con esto conocerás todo lo que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ok, ¿y cómo amo a esas personas? Compartiéndoles el evangelio, ¿sale? O sea, yo muestro mi amor reflejando a Cristo, pero ¿cómo? Pues amor por su alma, ¿no? Eso es algo importante. Y pues bueno, ¿de qué manera entonces la reunión corporativa proclama el evangelio? No sé si se han preguntado, o sea, realmente pues vengo a la iglesia, pero ¿cómo proclamo el evangelio en la iglesia? Ahora, algo interesante
es que cuando nos reunimos como iglesia lo hacemos para mantener el evangelio entre nosotros. Eso es muy importante, pero algo importante es que también se ofrece el evangelio a gente que o va pasando o viene como nueva. O sea, la gente debe escuchar el evangelio, y ahorita lo vamos a ver a lo largo de esta pequeña clase, ¿no? Y pues bueno, algo que me llama la atención, dice un autor, es que la reunión corporativa es una herramienta evangelística poderosa, ¿no? Ahora, algo importante, bueno, vamos a ver 5 formas en que la reunión de la iglesia presenta el evangelio, y ahí están enumeradas, ahí las tienen enumeradas. Son 5 formas en las que la reunión de la iglesia presenta el evangelio a los no cristianos, ¿no? Hermana Leti, ayúdame a leer el primero, y ayúdame, Luisa, buscando primera a los Corintios 14. Que no puedes hablar muy fuerte, ¿verdad? ¿O sí? Primera a los Corintios 14, 23 al 25, y hermano, segunda a Timoteo 4, 1 y 2. Entonces leo la 2, ¿verdad? Lee el 2, ajá. ¿De qué manera la reunión corporativa proclama el evangelio? El inciso A. Inciso A. Cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden escuchar el evangelio proclamado. Ok, ahora, en todo el Nuevo Testamento, amados hermanos, en todo el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan y principalmente Jesús hablan acerca de la centralidad del evangelio. Jesús es el mensaje, pero Él es el mensajero principal, ¿no? Él venía a proclamar el evangelio, el reino de Dios se ha acercado, y Él venía a decir eso. Y cómo ese mensaje, esa buena noticia va a cambiar a las personas, ¿no? Eso es algo importante. Ahora, por tanto, cuando la iglesia se reúne para escuchar la palabra de Dios, el pastor debería estar predicando claramente el evangelio, ¿no? O el que está al frente. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje central. Venimos a escuchar el evangelio, y muchas veces es, otra vez me explicó el evangelio, ya lo sé, pero es bueno por si hay alguna persona nueva, ¿no? Ahora, es bueno que si nos paramos a compartir, pues se escuche el evangelio. Luisa, ayúdame a leer primero a los Corintios 14, 23 al 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Ok, ahora, algo interesante, bueno, el contexto de este pasaje tiene que ver con los dones espirituales. Desde el capítulo 12 nos habla de los dones, el capítulo 13 dice, bueno, tú puedes tener todos los dones, pero si no tienes amor, pues de nada sirve, ¿no? Y principalmente el capítulo 14 habla de las profecías, de las lenguas, y pues algo interesante es que la iglesia de Corinto tenía tantos dones que de repente era un alboroto, ¿no? Y por eso Pablo les escribe esta carta y les dice, oigan, tranquilos, si alguien va a profetizar, adelante, pero tiene que haber un intérprete. Y empieza a haber ciertas cosas que los corintios no entendían, no lo veían. Y bueno, ¿qué pasa también? Que llegaban incrédulos, y imagínense, llega un incrédulo y escucha a alguien que está hable y hable, y otro que está hable y hable, pues va a decir, pues están locos. Entonces, era algo interesante, hay un orden en la iglesia, Dios es un Dios de orden, y pues no pueden estar hablando 10 al mismo tiempo, ¿no? Eso pasa con los pentecostales, ¿no? Ok, sí, que hablan y gritan y no se les entiende nada, y así se es. tiran y hacen un show. Sí. Entonces, bueno, algo interesante es que debe haber un orden. Hermano Rodolfo, ayúdeme a leer 2 Timoteo 4, 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso fuerte, ¿qué? Que prediques la palabra, Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ajá. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En lenguaje actual, esa versión dice, cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto los que están vivos como los que están muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Imagínense la responsabilidad que estaba dejando Pablo en Timoteo. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo, aunque
en ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia, ¿no? Ahora, ¿recuerdan cuando Pablo llega en Hechos 16 a Filipos y ahí están las mujeres en el río? Pablo habla con ellas, Lidia, Dios abre el corazón de Lidia y Lidia dice, oh, ven, te invito a mi casa. Entonces, a final de cuentas había más mujeres, pero lo que Pablo hizo fue hablar de Cristo, ¿no? No habló de él, no, Cristo, y empezó a explicarles. Y bueno, entonces, cuando la iglesia se reúne, ese es el punto A, los no cristianos pueden escuchar el evangelio proclamado. Esa es la primera parte. Inciso B, hermano Rodolfo, cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden escuchar el evangelio orado. Ahora, vayan conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 16 al 23. Es una oración de Pablo que envía a esta iglesia. Ahora, de manera similar, hermanos, a la proclamación del evangelio, los no cristianos, fíjense, deberían poder escuchar el evangelio orado. Cuando usted y yo estamos orando, el evangelio debe estar siendo proclamado. Sí. Ahora, no es cómo era tu vida antes de Cristo, pero algo interesante es que el evangelio debe estar en tu oración. Cuando estás agradeciendo por los alimentos, puedes compartir el evangelio y la gente va a decir, oh, me está hablando de que somos pecadores y que Jesús murió y va a comer. Muchas veces nuestras oraciones son muy repetitivas, ¿no? Gracias Dios te damos por los alimentos en Cristo Jesús, amén. Ahí no salió el evangelio, ¿no? Entonces, algo interesante es que cuando hay un incrédulo cerca de ti, él va a escuchar tu oración, que no solamente son palabras religiosas, ¿no? Y no es una liturgia, sino que va a escuchar oraciones sinceras, van a salir de tu corazón. Y va a ser, puedes confesar, puedes dar gracias, puedes suplicar. Y pues bueno, vean lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 16. Efesios 1, vamos a leer del 16 al 23. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lenguaje actual dice, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y en la otra versión dice, les pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Fíjense las oraciones de Pablo, cómo era una oración. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y ahí va el evangelio, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Se los quiero leer en la otra versión. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Creemos en quién? En Jesús. Según la operación del poder de su fuerza. Se los leo en la otra versión. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder. Vean otra vez el evangelio, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La leo en la lenguaje actual. Dios resucitó a Cristo, ahí está el evangelio, parte del evangelio, y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. 21. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Les leo el 21. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo que vendrá. Ahora vean el 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Se las leo en la otra. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Me llama la atención esa palabra. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Ahora, debemos hacer oraciones, hermanos, que glorifiquen y estén centradas en ¿quién? En Cristo. Vean esa oración de Pablo.
centrada en Cristo totalmente. Ahora debemos pedir al Señor que use esas oraciones para atraer a personas a Él, ¿no? Que digan, oye, ¿cómo ora? ¿Cómo reza? Porque para la gente rezar, ¿cómo está rezando? Y pues bueno, entonces, número 1, cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden escuchar el evangelio proclamado. Número 2, cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden escuchar el evangelio, ¿cómo? Orado. Y número 3, Luisa, ayúdame, cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden escuchar el evangelio en las canciones que cantamos. ok, ahora, uno de los aspectos más importantes o parte de la adoración corporativa es cuando los cristianos se reúnen a cantar. Vamos a juntarnos, bueno, comienza el tiempo de la alabanza, y de acuerdo con las escrituras, el pueblo de Dios debe cantar alegre y sinceramente. Muchas veces el levantar las manos, el cerrar los ojos, es parte de la adoración, pues es tú y Dios. Y bueno, cuando los incrédulos escuchan al pueblo de Dios levantar sus voces, como si creyeran lo que cantan, porque a veces cantamos algo que no creemos. Lo estoy cantando, Dios es soberano, y estoy bien preocupado acá por lo que está pasando, ¿no? Es sorprendente cuando alguien lo que canta lo cree. Ahora, no solo es importante que cantemos con alegría, hermanos, porque muchas veces es así, vamos, sí, Señor. También debemos cantar con sinceridad, y eso es del corazón, eso sale del corazón. Ahora, el Salmo 119, versículo 172, vayan por ahí a sus Biblias. Ahora, cuando cantamos congregacionalmente, deberíamos cantar verdades que reflejen el evangelio que vemos en la palabra de Dios. Por eso es bueno decir, a ver, ¿qué escucho entre semana? Oh, creo que esta canción ni habla de Jesús. Y hay muchas canciones que no hablan de Jesús y son bonitas, y está padre, tiene buena música, pero no habla de Jesús. Ahora, hermano Rodolfo, Salmo 119, 172, por favor, ayúdenme. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ok, hablará mi lengua tus dichos, y hay que ponernos a pensar, ¿cómo hablo durante la semana? ¿Realmente la palabra mora en abundancia? ¿Hablo sus dichos y sus mandamientos son justicia? Ahora, sea David, que David vivió hace muchos años, o nosotros que cantamos la palabra de Dios, debemos proclamar el evangelio, ¿no? Esa es nuestra tarea. Y bueno, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Búsquenlo ahí si quieren, Colosenses 3:16. Hermana Leti, ayúdeme por favor. La palabra de Cristo. Ok, ayúdeme a leerlo. Léalo, no, está bien, léalo fuerte. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Okay. Entonces, ¿qué sale de mi boca cuando hablo eso? Yo lo pienso, ayer en la noche que estaba dándole una repasada, realmente, ¿qué sale de mi boca? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy testificando? Entonces, y número 4, cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden ver el evangelio exhibido. Ahora, tanto el bautismo, hermanos, bueno, hay dos cosas que son dos ordenanzas. ¿Sí saben cuáles son? El bautismo y la Santa Cena. Esas dos ordenanzas es para realizarlas como iglesia, ¿no? Entonces, antes de que Cristo ascendiera al cielo, Él dejó instituido eso, ¿no? Entonces, tanto el bautismo como la Cena del Señor son representaciones del Evangelio. La iglesia aquí en Morelia participa en la Cena del Señor cada cuándo, una vez al mes, ok, una vez al mes. Y los bautismos normalmente se hacían una vez al año, ¿va? Pero pues ahorita pues sabemos que no ha pasado, pero se hacían una vez al año. Y cuando un incrédulo ve esto, para un incrédulo es como que algo que llama la atención, ¿no? Cómo se está representando un nuevo nacimiento. Acuérdense que el bautismo representa, no salva, no quita el pecado, no hace más limpio ni más santo, solo representa la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, cuando un no cristiano ve eso, dice, pues algo me llama la atención, ¿no? Entonces, algo también importante es que debemos como iglesia reunirnos a
a participar en la cena del Señor, gracias, en la cena del Señor, como en el bautismo. Ahora, no sé si, miren, vaya conmigo a 1 Corintios 11, 27 al 30. 1 Corintios 11, 27 al 30. Y bueno, los cristianos son personas que tienen comunión con el Señor mediante el sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de sangre en la cruz. Un cristiano es alguien que cree eso. Ahora, cuando tomamos el pecado en serio y descansamos en la sustitución de Cristo, en su sacrificio, nuestro corazón se llena de gozo, ¿no? Hay una paz en nuestro corazón. Ahora bien, para alguien que no ha sido regenerado, la regeneración es el nuevo nacimiento. Alguien que no ha sido regenerado, es bueno que ellos vean en la Santa Cena. Ayúdeme, hermana Leti, 1 Corintios 11, 27 al 30. Sí. 11, 27 al 30. 1 Corintios, 27. no, 27. Dice, tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís o a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Yo no me imagino a Pablo diciéndoles, oiga, cuando yo vaya me voy a arreglar las cosas, pero imagínense la autoridad, era una autoridad de parte de Dios, pues. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A alguien que no es creyente, estamos protegiéndolo de que beba juicio para sí mismo, dice ahí en el versículo. Ahora, ¿no sería amoroso que los cristianos proclamáramos que todas las personas son buenas con Dios, cuando realmente no somos así? Somos bien malos, pues, somos bien pecadores? Entonces, tanto al predicar, al enseñar, al cantar, al bautizar, al servir la cena del Señor, ¿qué hace la iglesia? Proclama claramente al mundo el margen que Cristo ha trazado entre aquellos que están bien con Él y los que no. Ahí hay una norma clara. Oigan, vienes a la iglesia, tú no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque ya explicamos el evangelio, ¿no? No podemos decirle, puedes participar. Yo me acuerdo que uno de chiquito como que le da curiosidad, ¿no? A los niños les da curiosidad eso. Pero entonces es peligroso, ¿no? Porque ellos aún ni han entendido el nuevo nacimiento. Y entonces la última, cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden ver el evangelio como vivido. Ahora, vayan conmigo a Juan 13, donde empezamos hoy. Juan 13, versículo 34 y 35. Juan 13. Hay gente, hermanos, que dice, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿No han escuchado esa frase? Creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. Es algo creado por el hombre, no es algo creado por Dios. Y muchas veces los cristianos son acusados de ser hipócritas, o somos acusados porque no practicamos lo que predicamos. Y es ahí donde el testimonio de Cristo lo están viendo en nuestras vidas, pues, que estamos reflejando, ¿no? Ahora, es algo real, es que somos 100% pecadores, pero la iglesia fíjense, Jesús nos manda a predicar el evangelio, a bautizar y a enseñarles todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Pues el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús es nuestro ejemplo. Emma, porfa, Juan 13, 34 y 35, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ok, ¿escucharon eso? Cuando nos amamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos sirviendo mutuamente al otro. Y Jesús dice, tú demuestras que eres mi discípulo, cuando amas al prójimo. En eso se muestra el evangelio. No en venir a la iglesia, no en
no en cómo amas a tu hermano, cómo lo amo. Y yo me ponía a pensar ayer por la noche, realmente cómo amo a las personas, a los no perdidos, a los no creyentes, cómo los amo, cómo les demuestro mi amor. A veces yo creo que nos cuesta esa parte, ¿verdad? La paciencia y tantas cosas que nos faltan, pero bueno, vamos a Cristo. Vayan conmigo a Primera de Pedro 2:12. Luisa, por favor, ¿me ayudas? Primera de Pedro, perdone, te interrumpí cuando estabas escribiendo. Primera de Pedro 2:12. Ahora el mundo nos está observando, hermanos. Y algo real es que ven algo, deben ver algo y digo, oye, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus papás? El mundo está viendo eso. Primera de Pedro 2:12, Luisa, por favor. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas Ok, estaban murmurando de los hermanos y Pedro, es lo que estamos estudiando, les dice, pues ustedes sigan, aunque murmuren de ustedes sigan. Vayan conmigo a Juan 17. Ahora, ¿cómo debemos mantener nuestra manera de vivir? Dice Pedro, entre los gentiles. No es yéndonos al cerro y apartándonos y, pues es que yo soy cristiano y debo ser santo y allá en el cerro voy a ser santo. No. Ahora, vean parte de la oración de Jesús en Juan capítulo 17, versículo, hermano Rodolfo, Juan 17, 20 al 23. Hoy le está ayudando Fer allá abajo, ¿verdad? Sí, ¿Qué Fer? sí, Juan 17, 20 al 23, hermano Rodolfo, con voz así fuerte. Mas no ruego solamente por estos. Estos eran los discípulos que él tenía ahí en ese momento. Esa es una oración de Jesús. Dice, no ruego solamente por estos. Síguele. Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de él. Ok. Para que todos sean uno, Ajá. como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Sean uno. Resalten, subrayen esa palabra, sean uno, la unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Síguele, hermano. Que también ellos sean uno en nosotros. Ok, subrayenla. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok, la gloria. La gloria que me diste, yo la he dado, para que sean uno. Otra vez sean uno. Síguele. Como nosotros somos uno. Uno, o sea, está hablando de esa unidad que hay en la Trinidad. Síguele. Yo en ellos, tú en mí. Ok. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ok, imagínense esa oración de Jesús, hermanos. Porque Jesús está orando por nosotros. Esa es una oración. Cuando la iglesia está reunida, es una manifestación visible de lo que Cristo oró. O sea, Cristo oró y ahora pues, somos parte de su pueblo, de su iglesia. Y algo que me ponía a pensar es cómo estoy yendo a la iglesia, cuál es mi actitud, cuál es mi deseo de ir a la iglesia, ir a alabar a Dios, ir a reunirme con ellos, amarlos, reflejar a Cristo. Y si no lo he hecho, pues, de arrepentirme y pedirle a Dios perdón, ¿no? Entonces, Pedro nos decía que debemos mantener nuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora, Jesús dice, bueno, yo oro por ellos, no los quites del mundo, pero que sean uno. Entonces, la unidad es tan importante, tantas divisiones que hay en las iglesias. Es que yo soy de aquel, no, pues es que yo nomás soy de Jesús. Y eso pasaba en la iglesia de Corinto, pues eso es algo real. Ahora, vayan conmigo a Mateo 5:16. Mateo 5:16. Hermana Leti, por favor. Sí. Mateo capítulo 5, versículo 16. Ahí está, es parte del Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Imagínense que nuestra luz, la luz es Jesús, pues, pero lo que hacemos refleja a Cristo. Ellos van a ver, ¿y qué van a hacer? Van a glorificar a Dios. O sea, el resultado de que ellos vean a Cristo, nosotros los va a llevar a decir, yo quiero eso. Sí. Yo anhelo ser así, ¿no? Entonces, esta segunda parte, entonces vemos que cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden ver que el evangelio en la vida práctica, ¿no? El evangelio es práctico, el evangelio no es solamente, la Biblia, lo que dice la Biblia, no, es algo, una vida práctica, ¿no? Ahora, número 3, ¿cómo usar la reunión corporativa en nuestro evangelismo personal? ¿Cómo usar la reunión corporativa? Y vamos a ver 4 formas sencillas, hermanos. La número 1,
¿Me ayudas a...? Ah, no tienes hojita, mírate. ¿Te paso esta? Perdón, no te había dado. ¿Cuándo? Ahí dice el inciso A, porfa. Dice, cuando hablemos de la iglesia, deberíamos hablar muy bien de ella. Ok, ahora, este es algo corto y es algo simple, pero nuestras conversaciones con personas que no son cristianas, ¿cómo hablo de la iglesia con las personas que no son cristianas? ¿Qué estoy hablando de la iglesia? Ahora, algo lamentable y triste es que muchas veces hemos dado mal testimonio, hemos hablado mal y pues algo que va a suceder es que no estamos protegiendo el evangelio. Porque, es que en la iglesia hicieron y dijeron y Entonces, eso es algo lamentable. ¿Por qué? Porque hay una opinión como mala, ¿no?, de la iglesia. Ahora, hay personas que han tenido malas experiencias, eso es real, y han sido lastimadas por cristianos, realmente han sido lastimadas por cristianos, pero algo que debemos hacer es que las personas vean en lo que yo hablo, vean a Cristo y digan, no, me interesa eso, ¿dónde es? No, pues aquí, porque muchas veces hablamos cosas que nomás son para enaltecernos nosotros, y eso es algo que debemos tener cuidado, porque vamos a encontrarnos, hermanos, personas que no son creyentes y que van a escuchar. ¿Qué escuchan cuando yo hablo del hermano Rodolfo? Que el hermano me dijo, me hizo, la hermana Leti, Luisa, Emma, y empiezo a hablar, ¿no? Entonces, debemos hablar bien de qué, de la iglesia, principalmente, porque es la esposa de Cristo. Imagínense cómo estoy tratando a la iglesia, cómo estoy hablando de ella, cómo la estoy cuidando, y a veces es preocupante, pues, nuestra manera de hablar. Y bueno, la número 2, Luisa, Deberíamos invitar a los no cristianos a la iglesia. Ok, ahora debemos crear expectativas. ¿Por qué? Porque es algo que va a ser de bendición para su alma, y algo que también podemos hacer, y lo veíamos en las pasadas, debemos orar y que Dios ponga en nuestro corazón que alguien venga a la iglesia. Al final de cuentas es por la salvación de su alma. Y pues bueno, algo también que me llama la atención, hace mucho que no hay bautizos, pero algo real es que en los bautizos la gente le gusta ir, porque regularmente es en un balneario, pero es como invitar no creyentes, oye, te invito a un balneario, vamos. Entonces los no creyentes van a ver el evangelio, o van a escuchar el evangelio, van a verlo en una representación. Algo que a mí me llama la atención es que, por eso les pedí en días pasados su testimonio. A veces es bueno tener nuestro testimonio escrito, o saber cómo el evangelio me cambió, ¿no? Y algo importante que creo que es bueno poner en práctica es, al bautizarte, escribir tu testimonio y decirlo frente a las personas. ¿Para qué? Para que escuche alguien el evangelio, ¿no? Cómo Dios cambió a través de Cristo tu corazón. De hecho, yo cuando empecé a conocer a Cristo, cuando me compartieron cuando trabajaba en una cafetería, Ajá. la encargada era cristiana y sus hermanos Ok. me invitaban a bautizos, porque como era un balneario, vamos, y me llevaban ellos y Ok. yo iba. Entonces creo que fue una manera de también que Dios como que utilizó para el Sí. Hay que hacer bautizos pronto y nos vamos a un balneario. Ahora, ¿mande? Y el testimonio, ¿no, hermano? Porque ella me decía, no, es que mi amiga, sus papás les ponen límites a sus hijos y así. Sí. Y yo me enojaba y le decía, tú sabes que eres perfecta. Pero ahí ella estaba viendo el evangelio en la vida de ellos. Sí. Es algo que la gente debe ver. La gente va a ver algo diferente. No es nada más como la apariencia de, van a la iglesia, míralos, y entre semanas están peleé y pues tú crees que están grite y sale gritándole él a ella a él, y yo ante el evangelio. Yo no quiero ser como ellos. Hay gente que dice, son cristianos, mejor no. ¿Por qué? Porque no se refleja el evangelio, pues no hay una vida práctica. Entonces, debemos invitarlos. El número C, la parte C, hermano Rodolfo, deberíamos hablar con nuestros amigos no cristianos acerca de lo que experimentaron en la iglesia. Ok, o a cuestionarlos y, oye, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué entendiste? ¿Entendiste el evangelio? No, que no. Y explicarle yo el evangelio. Mira, el evangelio es desde que Jesús se encarna en María, nace sin pecado, vive una vida perfecta,
muere en la cruz, es sepultado, resucitó, porque la gente no le compartimos el Evangelio. Ven a la iglesia, pero al final se van como, pues no entendieron el Evangelio posiblemente. Entonces hay que darle un seguimiento. ¿Por qué? Porque eso es importante. Hablar, oye, ¿cómo ves? Nos juntamos para tomar un café, que me platiques cómo has estado, y nuevamente compartirle el Evangelio. Un interés por esa persona, pues. Justo leía que en el Salmo 103, miren, vayan conmigo al Salmo 103, y eso es algo que ayer estaba meditando en esa parte. Salmo 103, versículo 15. Salmo 103, versículo 15. Y dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hermanos, cuando entendemos que estamos de pasado y que hoy puedo morir, y desaprovechamos tanto el tiempo en otras cosas, eso yo creo que es algo que podríamos hacer un alto y decir: ¿cómo estoy aprovechando el tiempo para compartir el Evangelio, para vivir el Evangelio? Pues porque hay gente que no va a leer su Biblia, pero lo único que va a ver es el Evangelio en tu vida. Y pues bueno, el último, deberíamos invitar a los no cristianos a compartir con nosotros y nuestros amigos no cristianos, algo real. Y en esta semana escuchaba, es que nuestras redes sociales son puros cristianos. No, también debes tener no cristianos. Las redes sociales las puedes usar para compartir el Evangelio, pero pues si estamos rodeados de puros cristianos, pues para qué. Entonces eso es bueno, como juntarnos con no cristianos. Algo que a mí antes de empezar esto, la intención era juntar no creyentes con creyentes a jugar fútbol, que al final de cuentas pues vieran el Evangelio, y a veces en el fútbol no se ve el Evangelio, se ve el carácter de verdad. Dice alguien que si quieres conocer, para ti, Luisa, a alguien que te interesa, verlo jugar fútbol o verlo y ese es su carácter, pues el fútbol, ahí se va a ver el carácter. Entonces en el deporte se ve el carácter, y algo real es que muchas veces no se refleja. Ahora, ¿cómo voy a usar tanto el deporte como una comida, una carne asada? Vénganse no creyentes, porque a veces somos bien exclusivos. Vénganse los cristianos, no creyentes. Y pues bueno, es invitarlos, ya sea cuando celebres un cumpleaños, cuando los invites a comer. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que no pasas tiempo con uno cristiano? Ponte a pensar, ¿cuánto tiempo tiene que no pasas tiempo con uno cristiano? Y bueno, ¿cómo puedo cambiar eso? Realmente voy a empezar a orar por personas no creyentes que Dios ponga en mi vida. Puede ser en el trabajo, en la escuela. El hermano Rodolfo me comentaba que cuando va a la cárcel a llevar la carne, pues va con no creyentes, ¿no? Entonces ese tiempo es bueno aprovecharlo, pues. Y número 4 y último, está al final de su hojita: ¿cómo nos anima la iglesia a ser fieles en el evangelismo? Ahora, vayan a Efesios capítulo 4, versículo 11. Bueno, por ahí se los puse. Efesios 4, 11. Ok. Ahora, la iglesia local nos prepara para evangelizar. Esa es una tarea de la iglesia local. Es una tarea es parte de este tiempo. ¿Por qué? Porque debemos prepararnos, debemos hacer discípulos. ¿Para qué? Para que ellos salgan, pues. Hermano Rodolfo, ayúdeme a leer Efesios 4, 11 y 12. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, entonces este seminario, esta clase tiene la intención de prepararnos para eso, para salir a evangelizar, y pues el propósito es proclamar el Evangelio, ¿no? Es hablar de Cristo. Y bueno, algo que no debemos olvidar es que Dios nos ha equipado, dice ahí, a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio. Ahora, eres quien eres y estás donde estás por una razón. Estás en Morelia por una razón. Tal vez mañana, Luisa, estás allá en Baja California, en Cancún, en otro lugar, pero ahorita estás en Morelia y a veces, ay Señor,
yo quisiera estar en las Islas Canarias, ¿no? Ni sé si existe ese lugar. Yo quisiera estar allá para compartir el evangelio a los de las islas. No. Dios te puso aquí en Morelia con un propósito, un tiempo, y es bueno entender eso. Ahora, algo que a veces nos llama la atención es cómo la otra persona evangeliza, pero principalmente yo entiendo el evangelio, yo lo voy a compartir a mi manera. Emma lo va a compartir a su manera, la hermana Leti a su manera, cada quien lo va a compartir, pero es el evangelio. Tal vez ella lo quiere compartir a través de una carta y decirle, oye, mira, te regalo, te escribí una carta. Oh, gracias. Y algo real es que Dios nos pone en un lugar para conocer su nombre, en una iglesia. A veces es, híjole, yo antes pensaba, ¿por qué no estoy en la iglesia tal, en la iglesia de Sugel Michelén? Y yo, mi anhelo, ¿verdad? Mi pecaminosidad de mi pecado, dice alguien. Pero no, pues Dios me puso aquí en la iglesia en Morelia para servir en esta iglesia. Y para junto con otros aprender cómo servir, cómo compartir el evangelio. Y pues bueno, es trabajo de la iglesia equiparnos, ¿no? Decía ahí Efesios. Ahora, inciso B, la iglesia local brinda oportunidades para evangelizar. Ahí les puse una página, que es una página donde vamos a empezar a servir, que es de evangelismo en las calles. Y ya en hospitales, en una casa hogar que ya estamos yendo, en centros de rehabilitación, con inmigrantes. Yo he visto muchos inmigrantes en Morelia en estos tiempos. En Guadalajara es muy normal, ves en las vías ves mucho inmigrante, pero aquí en Morelia nunca había visto. Ya hay mucho inmigrante y pues bueno, vamos a comenzar este ministerio pronto. Yo creo que ya comenzamos más bien y pues por ahí hay algunos videos de pastores que están compartiendo el evangelio en las calles. La gente está saliendo a la calle a compartir el evangelio. Entonces eso es lo que se va a comenzar a hacer, para que estén orando por eso. Les digo, ahí está la página, igual se las mandé por ahí el otro día, les mandé un enlace de Facebook y pues bueno. Y número C, hermana Leti, la iglesia local nos anima a evangelizar. Nos anima. Entonces, ayúdame a leer Hebreos, ahí está la cita, 10, 24 y 25. Sí. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, estamos más cerca del año, de la venida de Cristo, que en el año 2000, que se iba a acabar el mundo. Entonces, estamos 21 años después, que no se acabó el mundo. ¿Qué debe suceder? Que debemos considerarnos unos a otros. Y oye, Emma, oye Leti, quiero compartir el evangelio en mi familia, pues no sé cómo, ya les dije y no me entienden, te quiero invitar a ti. O quiero ir con un amigo, con una amiga que conocí, quiero compartirles el evangelio. Entonces, debemos considerarnos. Hermano Rodolfo, ahí en la parte de abajo dice Hechos 2:42 al 47, ayúdenme a leerlo en voz alta, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Otra vez, ¿a cuántas personas? A toda persona. ¿Por qué? Por lo que estaban haciendo los apóstoles. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ok. Todos que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ok. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Y el 46? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, Salud. comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ok, alabando a Dios. Teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Acuérdense que el principal responsable es Dios. Yo puedo descansar en que mis papás yo ya les compartí, si ellos no vinieron, a mis tíos, llegan tíos, ¿qué pasa? ¿No? Ok, a mi hermano, oye, a mi amigo, oye, yo les he platicado a 2, 3 amigos, veo algo que sí puede causar como una tristeza, ¿no? Yo veo en mi familia, digo, los que empezaban a venir a la iglesia ya no vienen. Mi hermano, el mayor, que lo meten a la cárcel para que nosotros escuchemos, no del evangelio, pero de una iglesia cristiana, ahora no va a la iglesia. Y yo digo, pues bueno, Dios usó su situación para acercarnos a la familia, pues. Y entonces uno no entiende y dice, pues bueno, no está en mí, ya le compartí el evangelio. La palabra no vuelve vacía, ¿no? Entonces, en conclusión, hermanos, es que la iglesia local debería ser un complemento de nuestro evangelismo personal. Eso es un complemento, no es un sustituto.
pero algo que debemos recordar también es que no debemos descuidar el evangelismo, ¿no? Y por ahí está al final una tarea, bueno, dice tarea, tiene un espacio en blanco, está así en blanco. Ahí están los temas que hemos visto en la parte de abajo, si los alcanzan a ver. Bueno, ahí en tarea vamos a continuar orando. Pónganle ahí, por amor hacia los perdidos. Amor, que Dios me dé amor hacia los perdidos, por que Dios abra puertas para el evangelio, y nuevamente por 3 personas a las que pueda compartir el evangelio y discipular. En esto, en estas 10 clases que podamos, ya vamos en las 5, pero que Dios ponga 3 personas en este tiempo o en este año a las que podamos discipular. Y la tarea que me voy a dejar a mí y les voy a dejar es invitar a una persona a la iglesia la semana que entra. Una persona. Decirle, ya si me dice que no, dicen ahí un dicho, no, la intención es lo que cuenta, ya la invité. Y tal vez decirle el sábado, oye, ¿cómo ves? Paso por ti. Invitar a una persona a la iglesia. Y bueno, en esta semana procurar visitar a alguien por quien he estado orando y compartir el evangelio. Tal vez me va a platicar de un montón de cosas esa persona, me va a platicar problemas, a escucharla, pero al final debo llevarla a Cristo, ¿no? Entonces, procurar esta semana como pasar tiempo con alguien que no sea creyente, de repente sí nos vamos como a ese extremo, ¿no? Ay, con puros creyentes, vénganse hermanos, que no es malo reunirnos. La iglesia de Hechos nos muestra ejemplo, estaban unánimes, juntos, compartían, la gente veía sus milagros, pero algo real es que Dios quiere ¿qué? Dios quiere que salvar a los no creyentes. Dice Pedro que Él es paciente y está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuáles todos? Los que Dios escogió, pues. Pero yo no sé quién Dios escogió, entonces mi tarea es buscar oye, tú eres mi amigo de la escuela, ven, te quiero platicar algo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y pues esa es nuestra tarea, hermano. Y pues por ahí les dejo entonces, en 1 minuto, graben cómo compartir el evangelio en 1 minuto y me lo mandan en audio. ¿Cómo compartir el evangelio? Si tuviera 1 minuto, el último de mi vida, ¿cómo se lo compartiría a alguien? O cómo dejaría un mensaje en 1 minuto en el teléfono. Y que me escriban su testimonio los que no lo han escrito y me lo pueden pasar en la semana que entra, no hay problema, no están reprobados, la salvación no se pierde. Y pues vamos a orar para terminar. Amado Dios, eres bueno, eres fiel y podemos decir como el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios nos ha dado la salvación. Podemos recordar, como dice ahí el Salmo 103, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, Él sana nuestras dolencias, Él nos rescata del hoyo de nuestra vida, Él nos corona de favores y misericordias, Él es el que sacia de bien nuestra boca. Tú eres Dios, tú eres el que nos rejuveneces, tú eres el que haces justicia, ya principalmente Cristo en la cruz pagó nuestro pecado. Tú eres misericordioso, Dios, tú eres clemente, tú eres lento para la ira, tú eres grande en misericordia. ¿Por qué? Porque no nos has hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados. Y dice ahí también, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeciste tú, Dios, tu misericordia sobre los que te tememos. Y dice ahí también cuando está lejos el oriente del occidente, ¿por qué? Porque tú has hecho alejar nuestras rebeliones, porque eres nuestro Padre, Dios. Gracias porque te has compadecido de nosotros, porque conoces nuestra condición. Hoy recordamos que somos polvo, que nuestra vida es como la hierba, va a florecer, pero algún día va a terminar nuestra vida aquí en la tierra. Pero tu misericordia es eterna, Dios. Gracias por eso. Gracias porque tú has decidido salvar al ser humano por medio de la proclamación del Evangelio y que podamos decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a esta semana poder compartir el Evangelio con no creyentes. Ayúdanos y danos pasión por las almas. Ayúdanos y danos ese deseo por esa buena noticia, poder compartirla. Y pues Dios, que en esta mañana, en este día del Señor, podamos ser uno
podamos vivir en unidad, sabiendo que puede haber una persona no creyente que venga a este lugar y pues sabiendo también que algún día tú vas a usarnos para compartir el Evangelio, esa buena noticia. Así que dejamos esto en tus manos este día. Dios, ayúdanos a alegrarnos, a gozarnos. Perdónanos, Dios, si hemos pecado contra ti, contra alguien más. Ayúdanos a reflejar, dice tu palabra, que lo que leíamos hoy, que el que ama a su prójimo, ese realmente es tu discípulo. Ayúdanos realmente a amar a las personas, Dios, a poder amar a los que son difíciles y amar a los no creyentes, Dios. Gracias por este tiempo, gracias porque tenemos una Biblia y gracias sobre todo por esa salvación tan grande que siendo aún pecadores, Cristo, el justo, murió por los injustos. Y pues Dios, te pido por este grupo de evangelismo, Señor, si tú nos quieres usar en esta semana en las calles, en los hospitales, pues Dios, tú proveerás lo necesario y pues sabemos que tú vas delante, tú eres el que va al frente de la batalla y nuestra guerra es espiritual, no es contra personas. Así que pues Dios, dejamos este tiempo en tus manos esta semana y sobre todo que el día de hoy sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.